Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a nuestro seminario bíblico que hemos llamado El Misterio de Dios Revelado. Esta es la tercera entrega de este estudio maravilloso y la he llamado Creados a su imagen. Y quisiera invitarles para que demos al Señor una acción de gracias por este privilegio que nos concede un día más de acercarnos a su preciosa palabra. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por esta oportunidad preciosa. Gracias por poder sacar el tiempo para tener un encuentro con tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas, por cada uno de los pastores que han expresado su beneplácito con estos temas a través de la caja de comentarios de YouTube y de cada hermano que sin duda alguna está siendo edificado por el Espíritu para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como les dije al comienzo, el tema lo he llamado Creados a su imagen. Y quisiera invitarles para que vayamos en la palabra del Señor a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 7 al 10. La palabra de Dios dice, hablando de Cristo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos visto con anterioridad que en la eternidad pasada Dios planificó una voluntad y que esa voluntad estaba escondida en Él mismo y que eso escondido en Él mismo constituía su misterio oculto. Pero hace 2000 años ese misterio oculto fue una verdad revelada completamente para ti y para mí, una verdad que fue revelada para que tú y yo pudiéramos comprenderla y aplicarla, y que le fue dada en la nueva creación después de la cruz al nuevo hombre, el cual somos tú y yo en Cristo. Podría decirles que fue el placer o el beneplácito del corazón de Dios darnos a conocer su misterio oculto, el misterio de su voluntad que Él le reveló al apóstol Pablo, y que estas epístolas maravillosas, por supuesto, nos lo revelan a nosotros. Pablo dice, amados, que el misterio de su voluntad fue según su beneplácito. Y aquí hacemos una pregunta: ¿cuál fue su beneplácito? Fue lo que Él se propuso en sí mismo para nosotros hoy en día, para que tú y yo pudiéramos conocer la economía de la plenitud del cumplimiento total de todos los tiempos establecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que por supuesto se han venido cumpliendo y desarrollando hasta nuestros días. Así, amados, es la iniciación. Él es la iniciación, Él es el origen y la esfera de todos sus propósitos
eternos. Propósitos que nadie puede revocar, que nadie puede derrocar, porque todo Él lo obró según el puro afecto de su voluntad. Y esa voluntad le trajo placer a su corazón, beneplácito. Así que, amados, el propósito de Hagamos de Génesis 1:26, que yo te invito a leer, nos dice 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el siguiente versículo: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. De tal manera que aquí nos queda claro que los propósitos eternos de Dios encerraban la creación de este hombre, pero que el centro de ese propósito era que él y el hombre llegasen a ser uno solo. Por esto es que ya en la nueva creación, como ya vimos en temas anteriores, 1 Corintios 6, el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto fue posible por el espíritu vivificante que vimos en el primer tema y la nueva creación que Dios introdujo luego de la muerte de Cristo y su resurrección. Así que, amados, el propósito eterno de Dios es que tú y yo podamos llegar a comprender y a vivir y a entender que somos uno con Él, y que el deseo de Él es que tú y yo estemos donde Él está. Dice Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice la palabra, siempre son muchos textos, pero gloria al Señor. Efesios 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es la primera cosa importante. Pero también, además de que somos un espíritu con Él, también Juan 14:3 nos dice lo siguiente. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos tres pasajes nos muestran el propósito de Dios, de que tú y yo debemos comprender, uno, que somos uno solo con Él, y uno en Él, y que debemos estar donde Él está. De esto hablaremos en el futuro. La expresión uno en Él implica ser y tener todo lo que Dios es y todo lo que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios dijo hagamos en esta nueva creación, ¿qué hizo Dios contigo y conmigo? Nos dio la mente de Cristo. Así dice 1 Corintios 2, el versículo 16, donde la palabra de Dios de manera maravillosa nos revela este misterio. Dice, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así, el propósito para hacer la imagen de Dios fue reunir todo y en todos y a todos en Cristo, como leímos al comienzo. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo es la imagen de Dios. Colosenses 1,
15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Note bien, amados, que nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y que en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo, todo fue creado. Entonces, tú y yo también fuimos creados en Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Así dice Efesios 2:10. Dice el versículo maravilloso 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es decir, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas hoy. Tú y yo, amados, somos hechura suya, creados en Cristo. Y observe que Dios a ti y a mí nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó. ¿Para qué? Romanos 8:29 dice, aquí está la respuesta: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuimos escogidos, conocidos, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que en esta nueva dispensación de la gracia, en esta nueva creación, tú y yo fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¡Qué maravilla! Cuando Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a qué imagen lo hizo? Lo hizo conforme a la imagen de su Hijo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Una imagen, tú y yo sabemos que es una impronta. Una imagen expresa los atributos y las virtudes del ser. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces tú que eres hoy en esta tierra, eres la imagen de Cristo. El propósito eterno de Dios, lo repito, fue hacernos a su imagen, a imagen de Cristo, para que expresemos su vida y su naturaleza, para que expresemos lo que Él es, para que seamos el género de Dios aquí en la tierra. Así como una foto se parece a la persona, de igual manera la imagen de Dios es nuestro parecido en vida y naturaleza con Dios mismo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 3:6 una verdad maravillosa. Juan 3, versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es el primer Adán. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es la nueva creación. Es lo que tú y yo somos, espíritus vivificantes, como vimos en el primer tema. Así que somos uno con Dios y uno en Dios mismo. Podríamos decir, en Cristo Dios y el hombre son uno solo. Cristo es el puente del tiempo que ha unido a la eternidad pasada con la eternidad futura.
y presente, que es la que estamos viviendo hoy. El que está en Cristo estuvo en la eternidad pasada de Dios, está en el presente de Dios y en la eternidad futura de Dios. En otras palabras, el que está en Cristo es un eterno con el eterno. Cristo amado reconcilió al cielo con la tierra, como ya vimos, es decir, a Dios con el hombre. En Cristo, Dios Espíritu y el hombre son uno mismo por toda la eternidad. Cuando Dios una vez más en Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre, lo que estaba diciendo era, hagámoslo como nosotros somos, en vida y en naturaleza. Así que entonces, como ya leímos en el libro de Génesis, hubo dos propósitos iniciales eternos de Dios. Número uno, él dijo, hagamos. Pero número dos dijo, y señoree sobre la tierra. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Esta frase bueno en gran manera nos muestra la complacencia de Dios que Él tuvo sobre su obra, sobre su creación. La expresión bueno en gran manera indica que todo estaba hecho en conformidad con su mente, justamente como Él quiso que fuera. Y todo lo que hizo respondió a su objetivo por medio de su creación. Y todo quedó adecuado para el propósito con lo cual todo fue diseñado. Pero amados, la hechura del hombre como bueno en gran manera, y aquí es una parte importante, no significó que fue hecho un absoluto perfecto. ¿Por qué? Porque en Génesis 2:15, que tú lo puedes leer, Adán tenía que labrar y guardar el huerto. Y esa orden que Adán recibió, la recibió en su estado de inocencia, antes de caer en pecado. Y un absoluto perfecto, sin duda alguna, no tiene por qué trabajar ni guardar nada. Y si Adán fue hecho bueno en gran manera, ¿por qué tenía entonces que labrar y guardar el huerto? La respuesta es muy sencilla, porque el cuerpo del cual fue hecho Adán fue tomado del polvo de la tierra y era un cuerpo que tenía que comer para alimentarse, y para poder alimentarse tenía que labrar, que trabajar el huerto. Pero un absoluto perfecto es algo que no se puede mejorar. Es algo que su condición y calidad son absolutamente perfectas y completas. Es algo inmejorable. Si Adán hubiese sido creado como un absoluto perfecto, ciertamente, amados, no hubiera desobedecido a Dios. Jamás hubiera comido del árbol del cual Dios le prohibió que comiera, con la advertencia de que si lo hacía, en ese instante moriría. Génesis 2:17. La expresión entonces bueno en gran manera implica que ese bueno en gran manera es algo más bueno que algo menos bueno. Ojalá yo pueda hacerme entender. Y que ese bueno en gran manera también nos dice que vendría un tiempo futuro en el cual aparecería algo malo en gran manera. Y que eso malo en gran manera, sin embargo, tendría la posibilidad de ser mejorado, transformado y perfeccionado paso a paso y de tiempo en tiempo. Un ejemplo malo de en gran manera lo vemos aquí en el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 5. Dice, Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si usted mira atentamente, bueno en gran manera contrasta ahora con mucha maldad, con algo malo en gran manera. Y esa maldad y esa mucha maldad en la tierra se desprendió de la caída de Adán en el pecado. Pues Romanos capítulo 5, el versículo 12 también nos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿En quién pecaron todos los hombres? En Adán. Cuando Dios en Génesis 1:31 vio que todo era bueno en gran manera, también vio en Génesis 2:18 algo que no era bueno en gran manera, y todavía Adán no había caído. ¿Qué era lo que él vio? Vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Noten bien. Y planeó, por supuesto, hacerle una ayuda idónea. El 2:18 nos dice de la siguiente manera. 2:18. Y dijo Jehová Dios: mire, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aquí sin duda alguna le llegó una mejora a Adán. Eso indica nuevamente que entonces Adán, cuando fue creado, no fue creado como un absoluto perfecto. Porque lo que es perfecto no necesita ayuda, no necesita trabajar, no peca y no muere. Es eterno. La expresión buena entonces en gran manera equivale a que Dios vio que todo lo que había hecho sencillamente era una buena obra. Así dice Pablo en Romanos 5:14. Romanos 5:14. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Noten bien que el Espíritu Santo, a través de la pluma de Pablo, nos está diciendo que Adán es figura de Cristo. Y lo más maravilloso es que la buena obra de Dios, bueno en gran manera, comenzó con Adán, pero él cayó. Entonces, ¿qué se propuso Dios inmediatamente después de la caída hacer con el hombre? Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Dice la hermosa palabra de Dios: estando persuadido de esto, es decir, convencido, seguro, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra de Dios comenzó en el huerto del Edén con Adán, pero la buena obra de Dios se perfeccionó con el postrero Adán y la venida de Cristo a la tierra. Y luego de su muerte y su resurrección, tú y yo, la nueva creación de Dios, fuimos perfeccionados en Él, hasta el punto de que tú y yo hoy estamos completos y perfectos. Pues dice que tu espíritu y mi espíritu es perfecto en Cristo, y que Cristo y nosotros somos uno solo. La plenitud de Dios habita en el cuerpo universal de Cristo, que es su iglesia, de la cual cada uno de nosotros somos miembros individuales, pero lo que es para el colectivo es para ti y para mí. Cristo habita en ti, en tu espíritu, en la plenitud de tu espíritu, y tu espíritu y Cristo en tu espíritu son una sola cosa. Y esto, por supuesto, amados, es algo sobrenatural y maravilloso, y es algo que nos permite preparar nuestro corazón
para una próxima entrega, para la cuarta parte de este seminario maravilloso, donde sin duda alguna tú y yo iremos aclarando el misterio. Seguramente hasta esta altura tú has podido aclarar ya muchas cosas, pero nos espera todavía muchas otras más. Así que, amados, gocémonos y alegrémonos, porque tú y yo hoy somos la imagen de Cristo en la tierra. Hemos sido creados por Dios a su imagen. Somos una nueva creación. Somos una nueva criatura en el Espíritu vivificante que vino a morar en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Démosle gracias a nuestro Dios por esta obra maravillosa. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es hermosa, tu palabra es profunda, tu palabra es bella, tu revelación nos da sabiduría, nos da inteligencia espiritual. Y te damos gracias por este privilegio maravilloso que a los santos de estos últimos días, previos a la tribulación, previos al arrebatamiento de la iglesia, has querido alumbrar nuestros ojos como quizá nunca antes fue hecho, en cumplimiento de la promesa que hiciste a Daniel, cuando él dijo que todas estas cosas estaban guardadas para este tiempo final. Gracias, amado Dios, por tu hermosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por esculpirla en nuestros espíritus, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y gracias, porque verdaderamente hoy somos hombres completos, felices, que simplemente disfrutamos las riquezas de tu gracia y de ser tu nueva creación en Cristo. Amén, amén y amén. Hermosos, no dejen de suscribirse al canal. Tuve un problema técnico con la aplicación que podía realizar los videos antes con mucho lujo de detalles, pero esa aplicación se puso demasiado costosa y carezco de los medios para costearla, de tal manera que seguiré haciendo mis videos de esta manera, un poco más sencillos, pero la verdad siempre seguirá siendo la misma. Les ruego me disculpen y me tengan paciencia, pero vamos adelante, hermanos, vamos a la perfección, pues hemos sido llamados por Dios para eso, para estar perfectos, completos, plenos en Cristo Jesús, que es nuestra imagen. Que el Señor les continúe bendiciendo.